Bienvenidos. A lo largo de estos videos resolveremos ejercicios donde aplicaremos la regla de la cadena para el cálculo de la derivada total. Veremos el concepto de la regla de la cadena en función de varias variables y se dará solución a todos estos ejercicios. Comenzamos recordando el concepto de la regla de la cadena para una función de una variable. En ese caso, si tenemos a una función y igual a f de x y a su vez tenemos que la variable x es función de la variable t, donde se asume que f y g son funciones diferenciables, sabemos que podemos reescribir a esta función y en términos de la variable t al sustituir a g de t en lugar de x, es decir, al realizar la composición de las funciones. Si nosotros queremos calcular la derivada de esta función, lo que hacemos es aplicar la regla de la cadena. En ese caso, si tanto f como g son diferenciables, entonces toda esta función composición también va a ser diferenciable en t. En ese caso, lo que la regla de la cadena nos dice es que la derivada de esta función es la derivada de la función de afuera, que es f, escribimos f' y la dejamos evaluada en la misma función de adentro, es decir, g de t, y a eso lo multiplicamos por la derivada de lo de adentro, es decir, por g' de t. Esta es la derivada de esta función. Esta f de prima evaluada en g de t se puede denotar como la derivada de f con respecto de x, y esta g' de t se puede denotar como la derivada de x con respecto de t, por lo que la regla de la cadena se escribe de esta manera: la derivada de y con respecto de t es igual a la derivada de f, que es la función de afuera, con respecto de x, la función de adentro, por la derivada de x respecto de t, es decir, por la derivada de la función de adentro respecto de t. Ahora lo que vamos a estar haciendo es una generalización de este caso. Consideramos una función de esta forma, donde y es función de n variables, x1, x2 hasta xn, donde esta función f es diferenciable en cada una de esas variables. Además, vamos a tener que cada una de estas variables es función de t, x1 igual a g1 de t, x2 igual a g2 de t, así hasta la enésima variable. Y además vamos a asumir que cada una de estas funciones son diferenciables en t. Aquí también podemos hacer la sustitución. Si tenemos que y es igual a f de x1 hasta xn, al sustituir quién es x1, que en este caso es g1 de t, quién es x2, que es g2 de t, pues vamos a tener que toda esta función se puede escribir en términos de la variable t. Entonces, si esta función f es diferenciable en cada una de estas variables, de x1 hasta xn, y además esta función x1, x2, xn es diferenciable con respecto a t, vamos a tener que toda esta función va a ser diferenciable respecto de t, y la derivada de esta función respecto de t va a ser igual a la derivada de esta función primero de x1 por la derivada de x1 respecto de t, más la derivada de esta misma función f respecto a la segunda variable por la derivada de esa segunda variable respecto de t, más, y así sucesivamente hasta la última variable, la derivada de f respecto a xn por la derivada de xn respecto de t. Y podemos observar que aquí se escribe como la derivada parcial de f con respecto de x, porque la función f es función de n diferentes variables. En cambio se escribe la derivada de x1 respecto de t de esta manera, porque aquí tenemos que x1 únicamente depende de una variable, de t. A esa expresión es lo que se le conoce como la derivada total de la función y
y respecto de t. Y esta es la que vamos a estar calculando en diversos ejercicios. Comenzamos con el ejercicio 1 de la sección 11.5 del libro de cálculo, conceptos y contextos de James Stewart. Se nos pide calcular la derivada total de la función z igual a f de x, donde z es igual a x cuadrada más y cuadrada. En efecto, es función de x y de y además se nos dice que x es función de t, donde es igual a t cúbica, y también es función de t y es igual a 1 más t cuadrada. Entonces estamos en un caso donde tenemos una función f que depende de dos variables, que en este caso son x y además cada una de ellas es función de t. Por lo tanto, podemos aplicar esta ecuación para calcular la derivada total. En este caso se nos dice que la derivada total de z, porque en este caso la función se llama z, con respecto a t va a ser igual, la fórmula nos dice que es la derivada de la función respecto a la primer variable, la derivada parcial de f con respecto de x, la derivada parcial de f con respecto de x. Ya eso lo debemos multiplicar por la derivada de la primer variable respecto de t. Nuestra primer variable es x, entonces debemos multiplicarlo por la derivada de x respecto de t, más tenemos que poner la derivada parcial de la función f respecto a la segunda variable, es decir, la derivada parcial de f respecto de y por la derivada de y respecto de t, de y en dt. Y ahora solo tenemos que calcular cada uno de estos elementos y sustituirlo. Tenemos que la derivada parcial de f con respecto de x es igual a derivar esta función de aquí, porque esta es la función f de xy, derivar esta función respecto de x únicamente. Para calcular la derivada parcial suponemos que y es una constante, entonces la derivada parcial de esto respecto de x va a ser únicamente 2x. También necesitamos la derivada parcial de f con respecto de y. La derivada parcial de f con respecto de y es la derivada de esta función, pero ahora únicamente considerando como variable a y, por lo que la derivada va a ser 2y. Necesitamos también la derivada de x respecto de t. Dx en dt es la derivada de esta función respecto de t, que va a ser 3t cuadrada igual a 3t cuadrada. Y nos falta la derivada de y respecto de t, que es la derivada de esta función respecto de t, que va a ser 2t igual a 2t. Y ahora solo tenemos que sustituir. Tenemos que esto es igual, la derivada de f con respecto de x dijimos que es 2 por x, que multiplica la derivada de x respecto de t, que es 3t cuadrada, más la derivada de f con respecto de y, que es 2y, que multiplica la derivada de y con respecto de t, que es 2t. Esto es igual a 6xt cuadrada más 4 veces y por t. Nuestra respuesta la podemos dejar ya de esta manera, o podemos todavía sustituir quién es x y quién es y en la ecuación, es decir, la derivada de z con respecto de t es igual a 6 veces x, aquí nos dice que es igual a t cúbica. Entonces escribimos t cúbica por t cuadrada más 4 veces y. Y es 1 más t cuadrada por la t de aquí. Esto nos queda igual a 6 veces t a la quinta más 4 veces t más 4 veces t cúbica. Y esta es la derivada de z con respecto de t. Cualquiera de esas dos respuestas es correcta. Con eso tenemos terminado el ejercicio 1. Ahora resolveremos el ejercicio 2 de la sección 11.5 del libro de cálculo, conceptos y contextos de James Stewart. El problema dice calcular la derivada total de la función z igual a f de xy, donde z es igual a x por la exponencial de x sobre y x es igual a coseno de t
y y es igual a la exponencial de 2 a la t. Nuevamente tenemos aquí una función de dos variables, x, y, donde cada una de estas variables podemos ver que es función de t y se nos pide calcular la derivada total. De la fórmula de derivada total tenemos que la derivada total de z respecto de t es igual a la derivada parcial de la función f respecto a la primer variable, que en este caso es x, por la derivada de x respecto de t más la derivada parcial de la función f ahora respecto a la segunda variable, que en este caso es y, por la derivada de y respecto de t. Entonces necesitamos calcular cada uno de estos elementos y luego sustituirlos. Empezamos por calcular la derivada parcial de f con respecto de x, es decir, de esta función de aquí que es f de xy, tenemos que calcular la derivada considerando a y como una constante. Vemos que se trata de un producto de x por la función exponencial. Por la regla del producto tenemos que eso va a ser igual a la derivada del primer término, es decir, x, la derivada de x es 1, por el segundo término, que es la exponencial de x sobre y, más el primer término, que es x, por la derivada de la segunda función, es decir, vamos a derivar esta función con respecto de x. La derivada de la función exponencial es la misma función exponencial por la derivada de su argumento con respecto de x. La derivada de x sobre y va a ser 1 sobre y, es decir, nuestra derivada queda como la exponencial de x sobre y más x sobre y por la exponencial de x sobre y. Ahora necesitamos la derivada parcial de f con respecto de y. La derivada parcial de f con respecto de y es derivar esta función considerando la única variable a y, es decir, x es constante, por lo que la derivada de eso va a ser x por la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Ahora tenemos que derivar el exponente respecto de y. La derivada de eso va a ser menos x sobre y cuadrada, es decir, esto va a ser igual a menos x cuadrada sobre y cuadrada por la exponencial de x sobre y. También necesitamos la derivada de x con respecto de t. De x en dt es la derivada del coseno de t respecto de t. La derivada del coseno es el menos seno de t. Y por último nos falta la derivada de y respecto de t. De y en dt es la derivada de esta función exponencial respecto de t. La derivada de la función exponencial es la misma función exponencial por la derivada del argumento, es decir, por la derivada de 2t, que es 2. Nos quedaría 2 veces la exponencial de 2t. Y ahora solo tenemos que sustituir en nuestra fórmula. Esto es igual a la derivada de f con respecto de x, vemos que es la exponencial de x sobre y más x sobre y por la exponencial de x sobre y por la derivada de x respecto de t, que es el menos seno de t, más la derivada de f con respecto de y, es decir, menos x cuadrada sobre y cuadrada por la exponencial de xy multiplicada por la derivada de y con respecto de t, que es 2 veces exponencial de 2t. Eso lo podemos simplificar como menos el seno de t que multiplica. De esta función podemos sacar la exponencial de t, es decir, nos quedaría esto por la exponencial de x sobre y que multiplica a 1 más x sobre y menos, y aquí tendríamos 2 veces x cuadrada sobre y cuadrada por la exponencial de x sobre y por la exponencial de 2t. De ambos términos podemos factorizar la exponencial de x sobre y, es decir, tendríamos la exponencial de
x sobre y, que multiplica a menos el seno de t por 1 más x sobre y menos 2x cuadrada sobre y cuadrada por e a la 2t. Esta ya podría ser nuestra respuesta, nuestra derivada total, o también podemos sustituir quién es x y quién es y en términos de t. En tal caso nos quedaría que la derivada de z en dt es igual a la exponencial y x es coseno de t, todo entre e a la 2t, que multiplica a menos el seno de t por 1 más x es coseno de t, y es la exponencial de 2t, menos 2 que multiplica a x cuadrada, es decir, coseno cuadrado de t, entre y cuadrada, es decir, e a la 4t por e a la 2t. Y esto es igual a la exponencial del coseno de t, todo dividido entre la exponencial de 2t, que multiplica a menos el seno de t por 1 más coseno de t entre e a la 2t menos 2 veces el coseno cuadrado de t, y e a la 2t entre e a la 4t nos queda abajo únicamente e a la 2t, y esta también sería la derivada total de z con respecto de t. Cualquiera de esas dos respuestas es correcta. Y con esto hemos terminado el ejercicio 2 de la sección 11.5 del libro de cálculos, conceptos y contextos de James Stewart. Los invito a ver los siguientes videos donde se dará la solución a otros ejercicios.